Entérate de lo que pasa tan solo unos segundos después de que ocurre en www.emsavalles.com, el portal de noticias más inmediato. emsavalles.com, periodismo diferente. 13 horas, 1 de la tarde, en punto. Oh, por fin, Chihuahua, salimos en punto. ¿Me pondrá Yolis una estrellita? Una estrellita en la frente, sí es. Híjole, bueno. Mi querido José Gómez, a ver. Aquí escuchamos La Taquiza. Fíjate que esta melodía, bueno, pues es una adaptación a la letra de la canción de Chava Flores, del cantor de allá de la Ciudad de México. El poeta musical. El poeta musical urbano. Del pueblo, ¿no? Urbano. Pero bueno, esta versión de La Taquiza la lanza Caló después de lograr el éxito y en sus presentaciones en vivo. Esto era realizado de una manera poco conocida en ese entonces en nuestro país, aunque lo realizaban otros raperos de otras latitudes. Es el beatbox, es decir, con el micrófono pegado a la boca haces el pum pum pam, pum pum pam. Y pues eso era el beatbox, que sorprendió a todo mundo, ¿no? Y Caló hace su versión de beatbox de este tema de La Taquiza, y ya posteriormente la graban en un disco, sale a la venta, pero ahí está, y aquí la están interpretando también en el estilo de beatbox. Así es, muchas gracias, mi querido José Gómez. A ver, una llamada de una señora, ¿qué dijo? Sí, una señora que está pues muy molesta por esa decisión de David de no contender, y pues ella estaba muy molesta porque decía que David era su candidato y que no se valía que Coco anduviera metiendo las manos. Bueno, ¿que no tenía qué? Dilo, no. Que no tenía madre, pues es la verdad, digo, Chihuahua. En fin, no tiene llenadera la señora, parece que no se llenó y nos quiere seguir haciendo daño como sociedad. Y saludo con gusto, gracias, mi querido José Gómez, saludo con gusto en esta tarde al pastor, a nuestro amigo, el pastor Héctor de Luna Espinosa, pastor de la iglesia Fruto Abundante. Mi querido Héctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Saludos, Pepe. Buen día a todos. Buen día. A todo auditorio. Gracias, pastor. Fíjate, bueno, pues esta semana empieza, bueno, ya lo fuerte de la Semana Mayor, pues todo este Calvario de Cristo, nuestro Salvador, y cómo lo tenemos que visualizar, cómo lo tenemos que celebrar, cómo lo tenemos que ver, porque hoy en día la Semana Santa es sinónimo de diversión, algunos lo tomamos como fe, pero ¿cómo es en estos tiempos la celebración de Semana Santa, mi querido Héctor? Pues sí, Samuel, mira, para esto tendremos que entender de qué se trata la Pascua, porque sí se ha distorsionado, sin duda, es una oportunidad para el desfogue, para muchas cosas, ¿no? Entonces, sí tenemos que entender de dónde surge toda esta idea de por qué esta semana especial. Y para entender qué es la Pascua, pues tendríamos que ir en el Antiguo Testamento y qué es lo que estaba celebrando Jesús, la Pascua, en esta semana. En el Antiguo Testamento nos dice de qué se trataba. De hecho, en Éxodo 12, recordando un poquito de la historia, les comento que el pueblo de Dios estaba esclavizado en la tierra de Egipto, y entonces ellos claman a Dios y Dios escucha su clamor, y por eso Dios levanta a Moisés para sacarlos de la tierra de Egipto, donde estaban en la esclavitud. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los quería dejar ir, y por eso Dios empieza a enviar una serie de plagas, que fueron 10 plagas, para, pues ahora sí que suavizar el corazón de Faraón y que entendiera que este Dios a los que servían los judíos era el Dios verdadero, no como los dioses hechos por los hombres. Y la última de estas plagas enviada es la que se conoce como la plaga de los primogénitos. La plaga número 10 fue esta, y a partir de ese momento cambia todo para los judíos, porque de hecho ese mes empieza a ser su primer mes y del año. Y este mes les dice Dios que en el día 14 tenían que celebrar la Pascua. La Pascua, ¿de qué se trataba? Pues era algo que tenían que hacer cada año a partir de ese momento, porque ellos tenían que inmolar un cordero. Y dice en Éxodo 12:5 que el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaré de las ovejas o de las cabras,
y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Sí, aquí estamos, pastor, no te escuchamos. Perdón. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y pan de sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces ellos tenían que sacrificar un cordero que tenía que ser sin defecto, que tenía que ser un macho, y la sangre que derramaban de esa la iban a poner sobre los dinteles de las puertas, en los postes de su casa, y debían de comer la carne, y luego dice que unos panes sin levadura y unas hierbas amargas. Estas hierbas lo que hacía era para recordar lo amargo que habían sido esos años, que tenían 400 años siendo esclavos en Egipto. Y luego dice más adelante, pues yo pasaré aquella noche, dice Dios, por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y luego dice que, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Pero dice Dios, yo pasaré, yo voy a ver. Lo que estaba diciendo Dios es, cuando yo vea la sangre del cordero que murió en el lugar del primogénito de la casa, yo pasaré de esa casa. Y de hecho es lo que significa la Pascua, en inglés es Passover o pasar de largo, porque Dios iba a pasar en esa casa y no iba a herir a nadie con esta plaga. Donde no estaba la sangre, iban a morir los primogénitos, y entre ellos muere el primogénito de Faraón. Y entonces es cuando se ablanda su corazón y los deja ir. Y entonces esto es lo que estaba haciendo Dios, pasando de largo cuando ve en esa casa que ya hubo un cordero sin defecto que murió en el lugar del primogénito. Y luego más adelante nos menciona ahí en Éxodo 12:14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces Dios les está diciendo, no solo ahorita lo van a hacer y yo los voy a sacar de la esclavitud, sino que cada año ustedes van a estar recordando. Y esto es la Semana Santa, esto es la Pascua que se celebra, y es para recordar la liberación de Dios de la esclavitud. O sea, que Dios nos sacó de la esclavitud. Todos debían de celebrarlo, todos debían celebrar la salida de Egipto de la esclavitud, y cada año había la sensación de que Dios iba a mandar al Mesías durante la celebración de la Pascua, y que iba a librarlos de la opresión romana en que vivían en esos momentos, en los tiempos de Cristo. Y cada año tenían que explicar a sus hijos lo que significaba lo que estaban haciendo. Decían, bueno, ¿y por qué estamos comiendo hierbas amargas? Bueno, y entonces ellos explicaban, porque Dios nos libró de Egipto, nos rescató de la esclavitud. Entonces tenían que recordar que había una víctima que había tomado el lugar del primogénito, y eso es lo que se iba a celebrar. Cuando llega el tiempo de Jesús, menciona, vámonos al Nuevo Testamento, en Lucas, dice que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar a Jesús, y que había llegado el tiempo en que debía celebrarse la Pascua, ¿no? Y llega, bueno, la traición de Judas, y es entregado Jesús, pero un poquito antes de eso, Jesús les dice a sus discípulos que fueran a preparar la Pascua, porque ellos iban a celebrar esta semana especial, este día especial, en el que en el jueves se seleccionaba y se mataba, se preparaba el cordero para comerse en el viernes. Y la comida de la Pascua incluía el cordero, debían de matar uno, usar su sangre para pintar los dinteles de sus casas y preparar la carne para comerla. Pedro y Juan tuvieron que comprar y preparar el cordero y el pan sin levadura y todo lo que se necesitaba. Pero entonces ahora sí leo en Lucas 22:14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, está hablando de Jesús, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y entonces recordemos que la Pascua conmemoraba la huida de Israel de Egipto, cuando la sangre de un cordero fue puesta en los dinteles.
Pero entonces Jesús viene y empieza a dar un nuevo significado, o empieza a cumplir en su misma vida lo que se celebraba ese día. Y dice el versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Recordemos que tenían que recordar lo que Dios había hecho cuando los liberó de Egipto, pero ahora Él está diciendo, este pan representa mi cuerpo que por ustedes es dado, háganlo en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y todos los cristianos estamos de acuerdo en que la Santa Cena conmemora la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados y que señala la venida del Rey en gloria. Pero Jesús le dijo a sus discípulos que partieran el pan y lo comieran en memoria de mí. Quería que se recordara su sacrificio, que es la base del perdón para los pecados. Entonces, en esta semana realmente eso es lo que debemos de conmemorar. Qué bueno que esa oportunidad de ir al río y recibir turismo y que haya negocio, pero realmente el significado de la Semana Santa, el motivo por el cual no se trabaja, es porque son días especiales en los que estamos recordando que Jesús fue ese cordero que quitó el pecado del mundo. Mismo Juan Bautista profetizó que Jesús era el Mesías y que sería ofrecido como un cordero para pagar la culpa de los pecados y que tenía que entregarse una vida como se entregaba la de ese cordero para librar de la plaga de los primogénitos. Y dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista profetizando que Jesús iba a ser ese Cordero que iba a morir por nosotros y nos iba a quitar del pecado, nos iba a librar de la muerte. Y termino con dos versículos más que están en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12, donde dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y así es que como ese Cordero vino a liberar de la esclavitud, de la muerte del primogénito a los egipcios, a los judíos en Egipto, Jesús, si tú tienes a Jesús, tienes la vida y Él viene a liberarte de tus pecados y nos da vida eterna. Pues es mi comentario, Samuel. Gracias, pastor, y creo que está más que sintetizado. La Semana Santa no es diversión, es reflexión, es paz, es fe y sobre todo encontrarse a sí mismo. No es ninguna falsa alusión cuando dicen son días de guardar, y creo que estos deben ser estos días de ir a reencontrarse y recordar el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Él murió en la cruz por nuestros pecados y creo que esta parte la debemos entender como seres humanos. Así es, por eso dice, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no, pues no. Pues, así es que ese es mi mensaje, Samuel, para este día. Gracias, pastor Héctor de Luna, de la iglesia Fruto Abundante. Te agradezco como siempre que nos hayas compartido tu sabiduría, tu fe y este mensaje de paz para todos nuestros radioescuchas y a vivir la Semana Santa como lo que es, un tiempo de reflexión. No olvidemos de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Dios los bendiga, un abrazo, saludos a todo tu auditorio. Gracias, mi querido pastor, te mando un abrazo. Pues ahí está, mi querido José Gómez, pues ahí ya lo comentó nuestro amigo el pastor Héctor de Luna, dándonos este descanso al alma, ¿no? Sí, desde luego, importantísimo. Así es. Vamos a, alcanzaremos, Isma, no, ya un minuto, ya para mostrar la portada. En portada, Odalis, el misterio de su muerte, y en contraportada, el ajedrez gallardista. Ahí está para que usted lo siga, vaya a la edición impresa, la busque en todos los Oxxos, en todos los de voladas, en hoteles, en restaurantes, en los 18 municipios de la Huasteca Potosina y en San Luis Potosí Capital. Ahí está la edición impresa, también en la versión electrónica. ¿Y quién tenemos de película? ¿Quién llegó? A ver. Titanes del Pacífico, está muy buena, Pepe. ¿Ya la fuiste a ver La Insurrección? Ya. Tuya, mía, te la presto. Está botanísima, también. Te la puesto, está muy, muy padre.
Y Llámame por tu nombre. Otra de Tomb Raider. Todo mal, que también está. Es una super película del nuevo cine mexicano. Vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con el delegado de Lina, Juan Carlos Machinera Morales. Sigue con nosotros en elsavalles.com Radio. Periodismo diferente. Volvemos en un momento.